Les damos una gran bienvenida a quienes nos estén visualizando a esta entrevista que le haremos a Marisa Fournier en el marco del ciclo Saberes para la Gestión Local. Yo soy Carlos Jiménez, investigador docente del Instituto del Conurbano de la Universidad General Sarmiento. Y bueno, hoy vamos a estar conversando con Marisa sobre temas que se vinculan con las cuestiones del territorio, con las problemáticas de la gestión local, con la perspectiva de género, pero para poner un poco también el foco en los desafíos, ¿no? En la agenda de la ampliación de derechos de las mujeres y de las disidencias. Así que bueno, hola Marisa, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Hola Charlie, bien, contenta de verte acá. Bueno, voy a hacer primero una presentación para, bueno, compartir un poco tu trayectoria y tu experiencia, que creo que es muy importante para lo que vamos a hablar. Les cuento que Marisa Fournier es licenciada en Sociología de la UBA, con estudios de posgrado en Economía Social y Género. Es investigadora docente adjunta del área de Política Social y de la carrera de Política Social del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bueno, en investigación trabaja hace muchos años ya entre los cruces entre feminismos, políticas sociales y economía social. En el último tiempo se concentró en los estudios de las organizaciones comunitarias en temas de cuidados, de una perspectiva de género, feminista y de la economía social. Bueno, y ha publicado muchos artículos sobre estos temas. También dirigió varios proyectos de articulación entre el campo académico, las organizaciones sociales, las instituciones públicas, orientadas al desarrollo territorial y democracia participativa en diferentes niveles de gobierno. También fue coordinadora de servicios y de acción con la comunidad del Instituto del Conurbano, fue directora de la licenciatura en Política Social de la UNS, también actualmente coordina el Consejo Metropolitano de Planificación de la Educación Superior, CIPRES, de la Red Interuniversitaria de Género RUGE, del Consejo Interuniversitario Nacional SIM. Bueno, y actualmente también dirige la Diplomatura en Géneros, Participación y Políticas de la UNS y también del Espacio de Masculinidades Críticas y Territorio. Bueno, muchísima información, pero creo que era importante remarcarla para, bueno, traer esa trayectoria y que nos, bueno, empecemos a conversar sobre todos estos temas, ¿no? Bueno, Marisa, quienes te conocemos sabemos un poco de tu trayectoria, recién la compartíamos, y me parece que más allá de todo lo que haces en términos de investigación, de la docencia, bueno, vemos también como algunos aspectos innovadores en términos de cómo planteas la investigación en el ámbito académico, ¿no? Eh, en esta línea, lo primero que quería preguntarte era, ¿qué considerás, además de toda tu experiencia, que se cristaliza o se plasma en el ejercicio también de la investigación y la docencia, que, bueno, no son aspectos que necesariamente estén, ¿no?, en todos los formularios y en todos los antecedentes más formales, institucionales que uno presenta, ¿no?, cuando arma el CV o su carta de presentación? Un poco trayendo estas formas de las cuales después vamos a hablar un poquito del modo de investigar. Y a ver, hay algo que tiene que ver quizás con que se inició en la reforma universitaria del 18, pero quizás no se profundizó suficientemente, que tiene que ver con la función política, la función social del conocimiento científico y el aporte, a mi criterio, circunscripto y quizás acotado, puntual, pero importante que podemos hacer desde las universidades para la transformación de los procesos sociales, económicos, políticos y también subjetivos. En este sentido, hay algo que es típico del campo académico, que es la formulación de las preguntas de investigación. A mi entender, esas preguntas de investigación debería, o al menos yo apuesto, por cierta discrecionalidad en con quienes me asocio para formular la agenda de investigación, ¿no? Hay una cosa de un otro de afuera académico, un otro, una otra, un otro, que no necesariamente forma parte del campo académico, que para mí es sustancial para la construcción de conocimiento situado y la construcción de conocimiento útil para la transformación social. Y esto no siempre está tan bien visto dentro del campo académico, que quizás se maneja con otras lógicas, quizás para el pensamiento estrictamente científico, y esto forma parte de la epistemología feminista también, ¿no? Para el pensamiento
exclusivamente científico, la clave está en la aplicación del método, y para la investigación, acción participativa, o para la investigación feminista, o para la epistemología feminista, la clave está en la transformación de las relaciones de desigualdad. Entonces ahí hay un juego entre investigación y acción, entre ciencia y política, que está habilitado y es deseable. Y muchas veces este juego no necesariamente encuentra lugar en los formularios más tradicionales que se utilizan para certificar y validar la ciencia. ¿Quién valida el conocimiento científico? ¿Solo el campo académico? Para nosotras, no solo el campo académico. Interesante esto que nos comentás, porque un poco también lo que queríamos consultarte era en torno a esto de la conformación de lo que fue el Instituto del Conurbano en la universidad, bueno, y estos ejes que nos traes un poco para visibilizar y para decir, bueno, desde qué lugares se ejerce la investigación y la docencia de estos otros postulados o paradigmas. Bueno, ¿cómo fue en esa trayectoria o en esa mirada retrospectiva ese aporte particular, ¿no? de traer todo esto que vos estabas mencionando en la construcción institucional del Instituto del Conurbano, ¿no? Un poco mirando en retrospectiva con todos los años para atrás. Bueno, estamos hablando de 1996, casi la creación de la universidad, hace muchísimo tiempo, y empecé a trabajar con José Luis Coragio, justamente en esto de qué tenían que ver la economía popular urbana, las unidades domésticas, en otras lógicas de construcción de lo económico situadas en Latinoamérica, situadas en Argentina, situadas en el conurbano, ¿no? Y la verdad que cuando yo me sumé a la universidad, me sumé a un proyecto político, realmente. Lo que me interesó de la Universidad Nacional de General Sarmiento y del Instituto del Conurbano particularmente, que en ese momento su decano era José Luis, fue esto, ¿no? De invitarnos a reenamorarnos de la ciencia, en tanto la ciencia tenía algo para aportar a los procesos de transformación social, a la construcción de otros vectores de construcción de la justicia, al compromiso. Entonces fue eso, fue volver a recuperar, si se quiere, algo de la vinculación entre ciencia y política, pero como proyecto institucional. Buenísimo. Para hablar de proyecto institucional, bueno, parte, digamos, recién lo mencionábamos en el CV, de los desafíos que venís encarando hace algunos años, tienen que ver con la formación específicamente, bueno, con lo que es la primera asignatura de géneros, perspectiva de género, aportes y debates en la universidad, con la intención de transversalizar esta perspectiva en todas las formaciones de las carreras que ofrece la universidad, pero sobre todo también el antecedente de la diplomatura en géneros, políticas y participación como un espacio de formación, bueno, con una fuerte mirada sobre el territorio. Lo que te queríamos preguntar en torno a estas experiencias concretas de formación, ¿cuáles crees que es el aporte, ¿no? que transfieren estas iniciativas de formación, tanto la asignatura como la diplomatura, que transfieren al territorio, ¿no? ¿Qué aportes concretos llevan estos espacios de formación al territorio? Mira, para responder esta pregunta yo te la podría responder más desde la planificación curricular, te lo podría responder desde los objetivos que perseguimos con la diplomatura, con la implementación de la diplomatura, pero a 8 años de su implementación me parece que la pregunta más certera y que la pregunta más precisa y la respuesta más científica es recuperar lo que nos dicen quienes cursan la diplomatura. Y ahí, qué sé yo, ahí hay un montón de aportes que da la formación en género. Por supuesto que nuestra caja de herramientas son los conceptos, nuestra caja de herramientas son los métodos, nuestra caja de herramientas es la posibilidad de conceptualizar aquellas experiencias que quizás al no ser conceptualizadas no toman un impulso estratégico. Entonces, una de las primeras cuestiones que da la diplomatura y que damos con la formación es un corpus conceptual que permite posicionarse de otra manera en contextos en donde hay resistencia a la implementación o a la aplicación de la perspectiva de género, a la visibilización de las desigualdades, pero también a la transformación de las relaciones de desigualdad. Entonces, un primer aporte es el aporte conceptual, y esto nos lo han dicho quienes egresaron. Quienes egresaron dicen,
lo que yo hacía ahora tiene conceptos, y como tiene conceptos lo puedo defender de otra manera, y como tiene conceptos puedo extender estas ideas de otro modo, ¿no? Puedo llevarlas a mi institución. El tener conceptos me fortalece. Esto es lo que nos dicen, ¿no? Ese es un aporte. El otro aporte tiene que ver con saber que no se está sola, sole, ¿no? A veces cuando se trabaja en instituciones, y las instituciones tienen una inercia patriarcal, y no es que sean malas, buenas, como si las instituciones pudiesen ser malas, buenas, ¿no? Digo, las instituciones a veces son más permeables o menos permeables a la incorporación de estas miradas que cuestionan el orden vigente, que cuestionan el patriarcado, que cuestionan las relaciones de poder más autoritarias o más verticales, o más, ¿no? Menos consultivas, menos democráticas. Entonces esta resistencia, a veces cuando se trabaja en estos temas dentro de instituciones, hay una sensación de soledad, ¿no? Hay una cosa de quijotada, de molinos de viento, hay algo de esta sensación de soledad, pero también de la fuerza en la insistencia, porque creemos que efectivamente hay que erradicar estas desigualdades. Y la diplomatura lo que le dio a las 600, por ahora, 600 personas que la cursaron, es saberse parte de un colectivo más amplio. Más allá de que estén dispersas en una cantidad enorme de organizaciones estatales, no estatales, movimientos sociales, hasta las fuerzas de seguridad. El estar en la Diplo les hacía sentir que eran parte de algo más grande, parte de algo más colectivo. Y que en este espacio de la diplomatura más colectivo, más grande y más diverso, podían ver que si todos pensamos en el sentido de la transformación y de la igualdad, es posible hacerlo. Entonces, en primer lugar, perder la sensación de soledad, saberse acompañada más allá de que no estás en esa institución con todos tus compañeros. En segundo lugar, animarse, ¿no? Muchas personas que cursaron la diplomatura no se habían animado a plantear aquellas líneas de políticas que creían que se tenían que desarrollar. Entonces, el tener conceptos, el no saberse solos, produce una transformación subjetiva en donde el animarse forma parte de lo que se necesita para desarrollar este tipo de políticas, ¿sí? Ese es el otro componente. Entonces, conceptos, colectivización y método. El método es el tercer componente, de hecho se reciben diseñando proyectos de intervención en diferentes temas que hacen a la igualdad de género. Qué interesante, que sistemático, ¿no? Lo que nos trae sobre esto último, y sobre la cuestión del método, y un poco yendo a algunas interrogantes que teníamos para charlar contigo sobre, bueno, un poco la agenda de la investigación desde estas perspectivas. Creo que, como lo mencionamos en la presentación, tu experiencia, tus intereses en investigación siempre estuvieron como orientados a poder articular el campo de lo académico con las organizaciones sociales, con las instituciones públicas, bueno, siempre con el objetivo de aportar al desarrollo territorial y a la democracia participativa en estos términos. En este sentido, recuperando todo esto que nos estás compartiendo y que nos estás de algún modo también mostrando, ¿no? Porque a veces no es fácil también visibilizar estos ejes como vos nos mencionabas. Una pregunta concreta es cómo poder incidir en la agenda de la investigación, ya ahora mirando a la institución hacia adentro, para poder promover la incorporación de la perspectiva de género de modo transversal, ¿no? Y que además, ¿qué otras herramientas hay para poder encarar esto dentro del ámbito académico? Como vos sabés, Charlie, muchas veces lo hemos conversado, pensar que hay un solo camino es quizás no estar... yo creo que hay una multiplicidad de caminos para transversalizar la perspectiva de géneros en el campo académico, en la agenda de investigación y también en las agendas formativas. Que un solo camino nunca lo logra, digo, que hay una multiplicidad. Yo creo que desde el 2015, con el Ni Una Menos, la demanda, digamos, la demanda social, digamos, el activismo de las personas más jóvenes, las discusiones que se dieron al interior de los hogares alrededor de estos temas, hicieron que estos terrenos sean muchísimo más fértiles y más fecundos
para que nuestras preguntas, que vienen desde hace mucho tiempo, nuestras preguntas, nuestra insistencia, desde que estoy en la universidad, desde 1996, digo, las discusiones que tenía con José Luis era que la unidad doméstica era mucho más desigual de lo que la economía social proponía, ¿no? Como concepto teórico. Entonces, desde el inicio, digo, lo que pasa es que hay contextos contextos sociales y políticos, que hacen que estos terrenos sean más fecundos para poder alojar estas ideas que nosotros venimos trayendo, y ahí te incluyo, Charlie, desde hace muchísimos años. Entonces creo que hay una dimensión que tiene que ver con el contexto social y político. Creo que hay otra dimensión muy importante que tiene que ver con la decisión política institucional. Digo, si hay decisión política institucional, se van a generar políticas de estímulo que favorezcan la introducción de estas temáticas dentro de la agenda de investigación, específicamente, que es lo que vos preguntabas, pero también en la agenda de formación. Creo que este es el segundo componente. Que esos son recursos, es financiar equipos, es fortalecer los equipos que existen, es empezar a generar preguntas también y diálogos entre equipos de investigación para visibilizar la desigualdad de género como un componente central y estructural de las relaciones sociales y de las igualaciones sociales, lo que es otro elemento, y la formación. Y allí la ley Micaela, vos sabés que a partir del año pasado, por intervención de la RUGE, todas las universidades nacionales, en realidad el 80% de las universidades nacionales adhirieron a la ley Micaela, y esto implica que sus rectores, rectoras y todos sus gabinetes deben formar a todos los claustros en temas de género. Específicamente en no violencia, ¿no? La no violencia, en la no discriminación sexual y en la no violencia. Y esto también es un elemento que contribuye. Lo cierto es que más allá de todo esto, muchas veces los compañeros y las compañeras nos dicen, pero no sé muy bien cómo hacerlo. Entonces yo creo que junto con lo anterior, se requiere crear dispositivos específicos, núcleos de investigadoras, investigadores docentes que nos dediquemos a estos temas, que podamos dedicarnos a acompañar equipos de investigación, a acompañar equipos de docencia, pero que esa sea nuestra tarea principal. Y bueno, qué interesante esto, ¿no? Un poco la invitación a hacernos cargo también. Vos lo trajiste recién, Marisa, en torno a los desafíos en el ámbito universitario con lo que es la ley Micaela, y un poco me sirve para pasar a preguntarte lo otro, ¿no? Que tiene que ver con lo que pasa en el territorio, los desafíos que encuentran los municipios con estas temáticas. Y ahí quiero ser concreto, yo sé que es una pregunta que puede abrir mucho, pero apelo a que vos puedas como de un modo más sistemático responderla, y tienen que ver con estos, ¿no? Con los principales desafíos de los gobiernos locales, o sea, de los municipios, para incorporar la ley Micaela. Recién lo mencionabas en el ámbito universitario, ¿no? Pero desde tu reconocimiento del territorio, del trabajo y el vínculo que tenés con organizaciones sociales, ¿cuáles considerás que son esos principales desafíos para la implementación de la ley Micaela en los municipios? La toma de conciencia de la gravedad de la violencia, de la discriminación sexual, me parece que es un tema fundamental. Y estamos en un sistema, Argentina tiene una tradición, si querés, presidencialista, y a nivel de los municipios, la voz de los intendentes, las intendentas, pesa mucho en la dinámica institucional de los gobiernos, y aquí hay algo de la sensibilidad, hay algo de tomar conciencia, hay algo de jerarquizar, y como te decía antes, ¿no? Hay una dimensión que tiene que ver con la voluntad política. Y la voluntad política es, por un lado, dejar hacer a quienes quieren hacer, y por otro lado, fortalecer líneas de trabajo allí donde estas líneas de trabajo no existen. Ese es un desafío importante, la sensibilización y la decisión político-institucional de desarrollar políticas de género en el campo de la prevención, digamos, porque la ley Micaela lo que hace es tratar de minimizar, amortiguar o erradicar las condiciones que habilitan un femicidio o un travesticidio. La ley Micaela es preventiva,
La ley Micaela realmente pretende transversalizar la perspectiva de género en toda la dinámica estatal. Entonces es profundamente preventiva. Entonces una cuestión es la voluntad política. Para tener voluntad política tenés que dimensionar el tema. Una vez que tenés voluntad política y dimensionaste el tema y fortaleciste equipos, necesitas mucha capacitación, mucha formación. Y necesitas formación de cuadros político-técnicos. Y la formación de cuadros político-técnicos no se logra con un curso de 1 semana, 2 semanas, 1 mes. La formación de cuadros político-técnicos requiere más tiempo. Pero los frutos son indiscutiblemente buenos, digamos. A nivel nacional tenemos 2 municipios, uno de ellos es Morón y el otro es Santa Fe, que efectivamente han podido desarrollar políticas integrales de género, ¿no? Y eso es tiempo, es paciencia, es voluntad política, es formación y son recursos. Sobre esto que nos estás planteando surgen algunas interrogantes, algunas preguntas que me parece que son bien importantes para pensar los desafíos de los gobiernos locales. Recién mencionabas la necesidad de la capacitación, de la formación por parte de los equipos municipales. Bueno, y acá una de esas preguntas, bueno, entonces, ¿cuál es el rol de la universidad en esto? ¿Cuál es el rol de la universidad pública, específicamente en las luchas, ¿no?, sobre los temas de violencia por motivos de género, ¿no?, en el territorio? Eso como un tema específico, ¿no? Aparece la necesidad de la formación, pero bueno, entonces, ¿cuál es el rol de la universidad en eso? ¿Cómo se pueden construir en todo caso esos puentes? Mira, yo creo, volviendo un poco a la historia de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el año 96, creo que la carta de presentación de la universidad en el territorio fue a partir del programa de desarrollo local. En el programa de desarrollo local se encontraban actores muy distintos. Había actores estatales, de los diferentes niveles de gobierno, pero también había organizaciones de la sociedad civil que por su militancia habían inventado algunos modos de desarrollar localmente, algunos modos de desarrollar específicamente la economía social y solidaria, ¿no? Entonces, creo que además de la formación que podemos dar como universidad, digamos, una cosa de oferta formativa, también nuestra responsabilidad es la de generar escenarios de articulación en donde actores diferentes puedan juntarse a pensar la problemática de una manera compartida. Digo, en cuestiones de género, sabemos que quizás que hay organizaciones, y que son organizaciones que mixturan militancia territorial con conocimiento técnico, con conocimiento científico, no hay una mezcla, digamos, enorme dentro de lo que es el activismo feminista y de la diversidad sexual, y me parece que el encuentro entre diferentes actores, actores estatales y actores de la sociedad civil, con una orientación estratégica, que esto lo puede dar la universidad, de hecho es lo que hacemos en la diplomatura, y con conceptualizaciones específicas, me parece que es un aporte muy importante. Y la universidad siempre aparece como un territorio neutral, ¿no? Entonces, quizás si convoca un partido político, la gente no se junta, estos diferentes actores no se juntan. Si convoca una organización muy potente, muy poderosa y con mucho conocimiento, ya sea de la sociedad civil o una secretaría de género de un Estado, tampoco se junta. Entonces, la universidad ha logrado juntar a actores políticos y sociales que saben diferentes cosas sobre el abordaje con perspectiva de género y sobre la erradicación de las violencias. Y como yo siempre digo, la erradicación de las violencias sexogenéricas es algo que tenemos que abordar de manera conjunta, interinstitucional, integralmente, de una perspectiva interseccional. Entonces, ningún actor lo puede hacer de manera sola y aislada. Entonces, creo que es esto, es formar, pero también generar escenarios de enunciación en donde estos diferentes actores se encuentren en un plano de igualdad para pensar una problemática común y para construir ese problema compartido. Interesante. La universidad como espacio para el diálogo y para la construcción, ¿no?, de agendas. En este sentido, y pensando en esa construcción de la agenda, y estamos charlando sobre específicamente temas de violencia en este último tramo, queremos preguntarte, yo también, para abrir, sabemos que cada tema se puede abrir mucho, pero consultarte en torno a qué otras problemáticas
desde la perspectiva de los géneros, considerás que hoy por hoy se están de algún modo charlando, discutiendo en las organizaciones sociales, y cuáles son esas que el municipio debería abordar, ¿no? Más allá de la cuestión de la violencia, que es prioritaria, ¿no? Pero ¿qué otros temas estás viendo y consideras que deberían los gobiernos locales asumir como una responsabilidad? Sí, la violencia es prioritaria, pero también el modo en el que se aborda la violencia, ¿no? Digamos, porque sin dudas la violencia requiere asistencia, pero una cosa es la asistencia y otra cosa es pensar otro modo de asistir, ¿no? Otra forma de asistir. Es un tema urgente, digamos, a veces para que no maten a una mujer, hay 5 personas que trabajan en el municipio que están detrás de ese caso. Y lo mismo sucede con las infancias. Y no es que lo están haciendo mal, es que realmente son temas que requieren de esa dedicación, ¿no? Y me parece que en el abordaje de las violencias hay que darle más importancia, más desarrollo a la prevención. Me parece, dentro de las violencias es un cómo, el cómo se aborde, cómo se piensa la cuestión de las violencias. Como hablábamos varias veces con una colega que es docente de la diplomatura, con Clara Tardo, que una psicóloga está haciendo prevención no es que está perdiendo el tiempo, no está atendiendo a la víctima, ¿se entiende? Esto es muy importante, trabajar más en la formación, en la prevención, esto es como básico. Y cuando te metes con la prevención, ya empezás a necesitar articular con otros actores, digo, la ESI, la implementación de la ESI. Si bien es algo que no es de competencia municipal, la implementación de la educación sexual integral, el apoyo municipal para el desarrollo de políticas que vayan en el sentido de la igualación desde la primera infancia, y aquí el campo educativo vuelve a tener centralidad, digo, la implementación de la ESI, el acompañar a las escuelas, a los jardines de infantes, a los centros de desarrollo infantil, a los terciarios, digamos, el armar actividades conjuntas con perspectiva de género, me parece que potencia mucho, digamos, el campo de los derechos, ¿no? Y que también abolan la no violencia, pero desde la dimensión educacional, ¿no? Las políticas municipales de atención a la educación sexual integral me parecen importantísimas. Otro núcleo muy importante son las políticas de cuidado, ¿no? Digo, sabemos que si no hay otra redistribución de las responsabilidades de cuidado, generalmente las mujeres tienen menos oportunidades para su desarrollo personal y colectivo. Entonces me parece que ese es un tercer eje. Y junto con las políticas de cuidado, la posibilidad de desarrollar estrategias de economía social y solidaria que reconozcan a las experiencias de cuidado asociativas, y que hay mucho alrededor de los municipios del Gran Buenos Aires, y reconocer es reconocer con dinero, es reconocer con políticas de seguridad social, ¿no? Es todo esto. El reconocimiento es reconocimiento económico, es reparación histórica, es reconocimiento político, ¿no? de estas trabajadoras esenciales. Y ahí no depende solo de los municipios, sino de la relación entre municipio y provincia, ¿no? Esto es lo que pasa con los temas de género, que son difíciles de circunscribir, así como los temas ambientales, son difíciles de circunscribir a un territorio local específico porque son complejos. Ahora, los municipios tienen mucho para hacer, tienen muchísimo para hacer en estos temas. Entonces creo que violencias y el cómo de las violencias, cuidados, educación, economía y por supuesto cupo laboral trans, travesti trans, ¿no? Me parece que esto también contribuye a romper con esta idea binaria. Me parece que realmente la implementación del cupo laboral travesti trans, además de ser un derecho conquistado, es un deber de los estados municipales, y tiene la potencialidad de transformar a las instituciones, realmente. Y esto lo digo desde la experiencia de la inclusión travesti trans en la Universidad Nacional de General Sarmiento, que nos transformó como institución también. Potente, me quedo con esto último, de transformar las instituciones, algo que lo venimos impulsando desde dentro de la universidad, pero también llevándolo un poco para pensar los desafíos de los gobiernos locales. Marisa, subrayar cosas muy importantes que trajiste en términos de
la potencia que tiene de reconocer, de posicionarse políticamente frente a estos temas, de poder articular, de garantizar recursos también en todo esto que se formula desde lo local. Y nada, abrir preguntas también y bueno, y seguir, ¿no? Impulsando este conjunto de iniciativas con estas miradas y estas perspectivas desde la universidad. Charlie, y salud. Por supuesto que los gobiernos locales tienen muchísimo para hacer en garantizar los derechos, el derecho al acceso a la salud de toda la población, ¿no? Y digo, y el aborto ya es legal, ¿no? Y Así que el es. aborto medicamentoso, digamos, el aborto con misoprostol puede realizarse en cualquier centro de atención primaria de salud, en cualquier CAPS, que el asesoramiento es un derecho de la población. Me parece que esto es fundamental, ¿no? En torno a la agenda me quedé como pensando en la agenda y bueno, y la salud. Digo, la salud es un derecho humano fundamental para todos. Muy interesante. Bueno, muchas gracias Marisa por haber compartido esta charla. Quedaron muchos temas pendientes y muy interesantes para seguir abordando. Muchas gracias a quienes están escuchando del otro lado. Esperamos que les haya resultado interesante estas ideas, estas reflexiones y también estas nuevas preguntas que se nos abren. Y les invitamos a continuar viendo otras entrevistas de saberes para la gestión local en las próximas ediciones. Muchas gracias. Gracias a vos, Charlie.